El título de esta charla es El universo ateo. Como todo este congreso que está basado en un enfoque racional, este específicamente va a estar basado desde la ciencia. Alberto de la Torre es doctor en física, estudió en la Universidad Católica de Córdoba, en la Universidad de Drexel, en la de Cornell y en la Universidad de Heidelberg. Se ha desempeñado como docente e investigador en 7 universidades americanas y europeas. Es profesor titular de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigador independiente del CONICET. Sus investigaciones en partículas elementales y en fundamentos de la mecánica cuántica se han publicado en 70 artículos, en revistas científicas y en un libro. Los dejo con el doctor de la Torre. Gracias. Bueno, muchas gracias Fernando por la presentación y sobre todo muchas gracias por el trabajo muy eficiente que has hecho organizando este congreso. Bueno, como les dijo Fernando, yo voy a charlar acá sobre el universo ateo. Las cosas que voy a decir en parte están o estarán publicadas en la revista Pensar, pero acá los datos son incorrectos, no es el volumen 5 número 4, sino va a ser el volumen 6 número 1, que creo que sale en enero del año próximo. Entonces, lo que yo voy a hablar, algunas de las partes están contenidas en esa publicación. Bien, consideremos estas dos metas. Tenemos dos metas. La primera meta es lograr que toda persona pensante pueda ser atea. La segunda meta, esta primera meta creo que la hemos logrado, está claramente lograda. La segunda meta todavía no, pero estamos cerca, espero, es lograr que toda persona pensante deba ser atea. Estas ambas metas están sintetizadas en una frase que a mí me impactó del Premio Nobel de Física Steven Weinberg, que dice ahí: uno de los grandes logros de la ciencia ha sido que, si bien no hizo imposible que la gente inteligente sea religiosa, al menos hizo posible que ellos no sean religiosos. La primera meta, concentremos un poco con esta primera meta. Yo creo que está claro que esa meta ha sido alcanzada. O sea, el conocimiento que ha logrado la ciencia actualmente es tal que nos permite afirmar con casi certeza que no existe ninguna pregunta sobre la naturaleza cuya respuesta requiera la existencia de un ser superior. Esto es importante notar que esta meta, en forma bastante completa, es bastante reciente. Yo diría, desde el punto de vista de la física, esta meta se ha logrado hace solo unos 20 o 30 años. Es un resultado bastante reciente de la física que yo voy a tratar de exponerles a ustedes. O sea, en esta forma, para lograr esta primera meta fue fundamental el aporte de la biología, que, bueno, como ustedes bien saben, a través de la teoría de evolución, presentó un modelo, una posibilidad de explicar la existencia de la vida sin la necesidad de un creador. Después la biología, la física, como la posta, y continuó y completó la tarea de la biología, logrando lo que yo voy a tratar de explicarles a ustedes, la posibilidad de la existencia del universo, de todo el universo, sin la necesidad de un creador. Y insisto, eso es física bastante reciente, que se ha logrado hace unas cuantas décadas. Está claro que existen brechas en el conocimiento, o sea, no todos los detalles de la evolución son conocidos como para afirmar que no existe absolutamente ninguna duda. Existen muchas preguntas y existen muchas brechas en el conocimiento, en particular con respecto a demostrar que la vida es posible sin un Dios creador. No sé, yo no soy experto en el tema, pero espero que alguno de los biólogos en las charlas que oigamos, espero que explique un poco el tema. Hay un problema todavía no resuelto desde el punto de vista científico, de que sería la transición entre lo que es un sistema de complejidad autoorganizada y la puesta en vigencia del mecanismo de selección natural. Tengo entendido que desde el punto de vista científico eso aún no se ha logrado, pero no hay motivos para pensar que nunca se lo va a lograr en un laboratorio, un sistema de complejidad autoorganizada que de golpe comienza a funcionar con el ambiente y empiece a transmitir
características por el mecanismo de selección natural. Esa es una de las brechas que existe. Con respecto a la física, bueno, vamos a hablar más adelante, dentro de unos minutos, que hay una brecha que es importante, que es la física no ha logrado todavía una teoría plenamente satisfactoria para describir el universo en un tiempo cortísimo, estos 10 a la menos 43 a la parte, 10 a la 43 a la parte del primer segundo. Bien. La segunda meta no ha sido alcanzada, aunque pienso que si uno es optimista podemos encontrarnos cerca de alcanzar esta segunda meta, y para eso es importantísimo esto que estamos haciendo acá, es la difusión del pensamiento ateo. Hay que actuar en todos los niveles educativos. Hay que mostrar que la hipótesis de Dios no solamente es innecesaria para la ciencia, sino que es incompatible con la ciencia. Claramente vamos a ver que si Dios creó al hombre y al universo, entonces sencillamente la teoría de la evolución es falsa. Y la física del Génesis, de la cual vamos a hablar dentro de un rato, sería falsa. O sea, hay claras contradicciones entre la hipótesis de Dios y la ciencia. Hay que insistir para lograr esta segunda meta en clarificar bien los criterios de existencia. Cuando uno dice algo existe, está diciendo algo muy fuerte, está diciendo algo muy concreto y que tiene consecuencias. Parece que cuando la gente dice Dios existe, ese atributo de existencia nunca queda claro qué está significando. Toda cosa que existe tiene manifestaciones y consecuencias conocibles mediante el método científico. Si Dios existe, debe haber pruebas de ello. En mi conocimiento no hay ninguna prueba aceptable de la existencia de Dios, y en ese sentido podríamos decir que creer en la existencia de Dios en cierta forma es negar el método científico. O sea, todas estas contradicciones creo que es importante resaltarlas si nos queremos acercar a esta segunda meta. Pero bueno, entramos más directamente en la física. Todos conocen, habrán oído hablar del argumento de la prueba, la famosa prueba de la existencia de Dios como el primer motor. Hoy nadie le da mucha importancia, ni los teólogos, ni la teología, ni los que tratan de refutarlo le dan mucha importancia, porque realmente el argumento no es tan interesante. Pero de esta forma quiero tratarlo acá porque el argumento es un ejemplo muy interesante de ver cómo se relaciona la creencia en Dios y la ciencia, en particular de la física. Ver cómo un mayor conocimiento científico, un mejor conocimiento de la física, siempre ha ido desplazando la necesidad la necesidad de existencia de un ser superior. No solamente la necesidad, sino también la incompatibilidad con los conocimientos científicos adquiridos, ¿no? Concretamente, lo que vamos a ver ahora es que si Dios es el primer motor, entonces las leyes de Newton son falsas, sencillamente, ¿no? Bien, próxima. ¿En qué se basa el criterio el argumento del Dios como primer motor? Bueno, se basa, tiene su raíz en la física aristotélica, que todos sabemos que es falsa, a pesar que había que Mar del Plata un profesor que enseñaba en el colegio, enseñaba física aristotélica, pero eso no es paréntesis. Bueno, todos sabemos que es falsa, que en uno de los criterios de la física aristotélica dice que toda materia inanimada que se mueve es necesariamente movida por algo. O sea, nada se mueve por sí mismo, algo que se mueve es porque alguna otra cosa la está moviendo. Y si existe el movimiento, cosa que es evidente, entonces debe existir algo que lo mueve a la cosa, y la cosa que mueve a la otra cosa, tiene que haber una regresión para evitar una regresión infinita. Entonces se postula la existencia de un primer motor que nadie mueve, ¿no? O sea, Dios mueve a todo, pero Él no es movido por nada, ¿no? Ese es el argumento de la necesidad de existencia de un primer motor. Bueno, este argumento hace agua por todos lados. Primero, incluso desde el punto de vista, después que la matemática nos ha enseñado a manejar las regresiones infinitas, bueno, no creo que debamos tener ningún miedo a que exista alguna regresión infinita, o sea, lo sabemos manejar muy bien. Pero ni siquiera hace falta llegar a aceptar una regresión infinita en este argumento, porque la hipótesis básica de la cual surge el argumento es falso. O sea, la física aristotélica dice que toda materia inanimada que se mueve
es porque es movida por algo. Bueno, sabemos que la primera ley de Newton, en la física newtoniana, y también el principio, que en realidad es lo mismo que el principio de inercia de Galileo, nos dice claramente que el movimiento no necesita causas. Una cosa que se mueve no necesita nada que lo esté moviendo. El movimiento es el estado natural de las cosas. El movimiento no necesita causas. O sea, directamente la hipótesis básica del argumento del primer motor se derrumba ante el descubrimiento de la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton lo que nos dice es que si bien el movimiento no necesita causas, lo que sí necesita causas son los cambios de los movimientos. Causas que nosotros los físicos le llamamos fuerza. O sea, la segunda ley de Newton nos dice que para un cambio del movimiento es necesaria una fuerza. Entonces podríamos estar tentados, un teísta podría estar tentado de decir, bueno, vamos a remodelar el argumento del primer motor no para el movimiento, sino para los cambios del movimiento. Entonces, ¿cuál es la causa de la causa que causa los cambios en el movimiento? Y tratar de, para evitar una regresión infinita, postular la existencia de Dios como la primera fuerza, la primera causa que causa los cambios en los movimientos. Bueno, ahí se presenta la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción, que a esa supuesta cadena causal la cortas directamente en el segundo eslabón. O sea, no hay causa de la causa de la causa de la causa, porque la causa de la causa es la causa. Y eso se lo ve en este pequeño diagrama. Supongamos que tenemos un cuerpo que ejerce una fuerza sobre este otro cuerpo y causa algún cambio en su movimiento. Entonces nos podemos preguntar cuál es la causa de la causa. Bueno, resulta la ley de acción y reacción, que dice que cuando un cuerpo actúa sobre otro cuerpo ejerciendo una fuerza, siempre el segundo cuerpo actúa sobre el primero ejerciendo la misma fuerza pero en sentido contrario. O sea, acá la causa de la causa es la causa misma. O sea, no hay una regresión infinita hacia atrás. No necesitamos una sucesión de acciones. Un cuerpo actúa sobre otro y el segundo sobre el tercero y el tercero sobre el cuarto, porque hay interacción. El primero con el segundo y el segundo con el primero y basta. O sea, acá las tres leyes de Newton realmente derrumban este argumento. Insisto que este argumento del primer motor no es ni defendido ni atacado violentamente por nadie, porque no es interesante. Lo que es interesante es la estructura cultural de cómo la ciencia, el conocimiento científico hace retroceder el ámbito donde Dios podría existir a un lugar cada vez más estrecho y cada vez más incómodo para Dios, si es que existe. A la próxima. El próximo argumento de física relacionado con la existencia de Dios es este argumento de la entropía de Dios, que no voy a desarrollar porque no quiero usar mucho tiempo para la parte que considero más relevante que más adelante. Solamente voy a mencionar el resultado de este argumento, después si alguien quiere se lo puedo comunicar directamente. La hipótesis de un Dios eterno e inmutable que creó al mundo es incompatible con la segunda ley de la termodinámica. Eso es muy fácil de demostrar, no lo voy a hacer, pero si alguien quiere después durante la charla podemos mostrar. Entonces pasa a la próxima porque es con esta demostración. Quiero entrar entonces directamente a la parte central de esta charla, que estaba relacionada con esa primera meta que tenemos de hacer posible a toda persona pensante, hacerle posible que sea ateo, porque el universo, la existencia del universo, no necesita de un Dios creador. Y eso lo llamo la física del Génesis. O sea, el Génesis, el origen del universo, hay una física que lo describe sin necesidad de apelar a ningún ser superior. Realmente cuando uno mira la naturaleza, un día de tormenta en el mar o una noche en el cielo cordobés, y empieza a ver las estrellas y empieza a ver el desarrollo de una tormenta o el movimiento de un gato, es realmente difícil no conmoverse entre la maravilla, la magnitud, lo gigantesco que es la naturaleza. Es realmente difícil no conmoverse. Entonces es natural preguntarse, bueno, esto no puede salir de la nada, esto tiene que haber alguien que nos entregó, alguien que hizo todo esto. Es muy difícil pensar que esto es nada. O sea, alguien tiene que haber creado este universo. Bueno,
tenemos la física, a través de la física hemos logrado un conocimiento bastante profundo de cómo es ese universo del que estamos hablando. Sin embargo, ese conocimiento lo quiero, dentro de ese conocimiento quiero marcar tres etapas claramente diferenciadas en cuanto a la certeza que tenemos de ese conocimiento. En una primera etapa, en realidad es la tercera etapa, en esta primera etapa tenemos el conocimiento de la física que describe la evolución de la naturaleza desde el primer 10 a la 32ª parte del primer segundo hasta nuestros días, que son 14.000 millones de años, que es lo que se estima que es la edad del universo. En esta etapa tenemos un conocimiento físico del universo maravillosamente con gran certeza, ¿no? Por supuesto desde el punto de vista epistemológico uno siempre puede dudar de la certeza de la teoría, pero tenemos realmente teorías físicas que describen la evolución del universo en esta primera etapa mencionada con una precisión muy grande, y esas teorías físicas que describen ese universo han obtenido un aporte, han obtenido una certeza empírica, un aporte experimental que nos dice que esas teorías son, bueno, no puedo decir que son la verdad, porque eso si algún epistemólogo en la sala va a protestar, pero son lo más verdadero que podemos pensar en este momento. Son teorías realmente maravillosamente establecidas y sobre las cuales podemos tener una gran certeza sobre cómo esas teorías describen al universo en esta etapa. Anterior a 10 a la menos 32 parte del primer segundo y entre 10 a la menos 43, ahí tenemos un problema porque no contamos con datos empíricos, no contamos con observaciones, con conocimientos experimentales que nos permitan discernir entre numerosas alternativas. En esta etapa que voy a describir dentro de un rato, es decir, lo que llamamos la época de la era de la inflación, en este momento el universo tuvo una explosión gigantesca. Es realmente lo que impulsó el famoso gran punto, Big Bang. Es la fuerza impulsiva de ese Big Bang. A partir de ese momento todo el universo empezó a expandirse, pero ese es el momento real de la explosión. El momento de la explosión sucede en este intervalo. Y ahí las teorías físicas que tenemos varias teorías, pero no tenemos alternativas, no tenemos la certeza de decir esta es la única y buena descripción teórica de lo que pasó en el universo en este tiempo. Hay varias alternativas y nos faltan datos para poder discernir cuál de ellas es la correcta, o quizás ninguna de ellas es la correcta y que sea reemplazada por otra propuesta superadora de las que tenemos. Pero tenemos alternativas con cierta incerteza. Mucho peor sucede acá durante esta época de inflación. No existían ni planetas, ni estrellas, ni partículas, ni átomos, no existía nada. Todo lo que existía una cosa que le llamamos un campo escalar, le llaman los físicos, es como una entidad física que contiene energía y tiene la característica de tener gravedad repulsiva. Pensaban que la gravedad, la fuerza gravitatoria siempre tiende a atraer las cosas, ¿eh? Naturalmente la fuerza gravitatoria es una fuerza siempre atractiva. Bueno, para este campo surge de las ecuaciones de la relatividad, de las ecuaciones de Einstein. Para este campo tiene la característica de ser repulsivo. Y eso produce esta gigantesca explosión, esa gigantesca inflación que vamos a describir dentro de un ratito. En esa inflación, para que ustedes tengan una noción de cuán monstruosa es, durante un tiempo cortísimo, durante un tiempo del orden de estas cifras que tengo ahí, una región del universo que tuviese un Angstrom, que un Angstrom es típicamente el tamaño de un átomo, en un tiempo minúsculo se transforma en algo que tiene una dimensión de un año luz. Para que sepan, para que comparen esto, el sistema solar tiene 5 horas luz. Bueno, piensen en un año luz, y todo eso, algo tan pequeñito como un átomo, se transforma casi instantáneamente en una cosa gigantesca
de un año luz de tamaño. Eso sucedió en este tiempo. Y las teorías físicas que describen esa evolución del universo en ese tiempo, bueno, tenemos alternativas, tenemos cierta certeza, pero nos faltan datos para poder fijar con detalles qué sucedió en el universo en ese tiempo. Mucho peor es, en cuanto a la incerteza, lo que sucede cuando retrocedemos en el tiempo a esta cifra monstruosamente pequeña de 10 a la menos 43 segundos, o sea, 10 a la 43 parte del primer segundo. Para los que quizás no conocen esta notación, cuando hay un 10 y un número arriba, este número de arriba cuenta el número de ceros que deben seguir después del 1. Y si el número este es negativo, quiere decir que está dividiendo, o sea, es 1 dividido, un 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, hasta 32 ceros. O sea, es una cifra monstruosamente grande, que por eso se utiliza esta notación para indicar estos números. Bueno, en este tiempo que le llamamos la era de Planck, ahí realmente tenemos problemas los físicos, tenemos problemas porque no contamos con una teoría que describa el universo en ese momento. El hecho de que no contemos no quiere decir, por supuesto, que no exista, y es el trabajo de la física del siglo XXI desarrollar las teorías que describan el universo. No tenemos teorías, pero hay varios intentos, hay unas cosas que le llaman las supercuerdas, hay muchos intentos, pero no podemos decir que tenemos una teoría concluida, más o menos aceptable y sin dudas. Acá tenemos mucha incerteza teórica y tenemos poquísimos datos experimentales que nos permitan modelar una teoría que describe esos datos experimentales. Bien, para que ustedes tengan noción de cuán pequeños son estos números, 10 a la menos 32 y 10 a la menos 43, acá tengo buscaba alguna forma. Nosotros los que estamos acostumbrados a manejar este tipo de números no nos genera dificultad entender que son monstruosamente pequeños, pero supongo que las personas con actividades que no sean física o matemáticas les debe costar mucho trabajo entender cuán pequeños son estos números. Para que ustedes tengan una idea, 10 a la menos 32, yo diría que está más cerca de cero que cualquier nulidad de nuestra percepción sensorial. O sea, cualquier cosa de la percepción sensorial que tengan ustedes, que ustedes consideren que es despreciablemente pequeño, bueno, este 10 a la menos 32 es muchísimo más pequeño que lo más pequeño que ustedes puedan pensar. Es realmente más cerca del cero que cualquier nulidad de nuestra percepción sensorial. Para dar una noción, si comparamos 10 a la menos 32, lo comparemos con un segundo, el tiempo de un segundo, 10 a la menos 32 comparado a un segundo, es como un segundo sería comparado a 4.000 millones de años, que es más o menos el tiempo de existencia de nuestro planeta Tierra, y que es más o menos un tercio del tiempo de existencia del universo. O sea, un segundo comparado con el universo es lo que es 10 a la menos 32 comparado con un segundo. Eso pretendo tratar de transmitirlo a ustedes, lo monstruosamente pequeño que es el tiempo. O sea, de cierta forma podemos estar un poco orgullosos del desarrollo cultural al cual aportó la física, que nos permite entender el universo desde este tiempo tan temprano hasta nuestros días. Realmente es un tour de force maravilloso que logró la cultura, tener teorías físicas con bastante certeza que describen el universo en esos tiempos. Bueno, si 10 a la menos 32 es un tiempo pequeñísimo, 10 a la menos 43 es monstruosamente pequeño. Ya 10 a la menos 43 es un tiempo tan pequeño que ya pierde sentido físico. El tiempo pierde sentido físico como parámetro de orden. Dentro de esta escala de tiempo no tiene sentido hablar de pasado y de futuro. O sea, ya no hay antes y después dentro de este tiempo. Y de hecho la física que va a describir el universo en estos tiempos es una física que no tiene ordenamiento temporal, como tampoco tendrá en esta escala de Planck ordenamiento espacial. Dos puntos separados por esta distancia, que es el tiempo de Planck, la longitud de Planck asociado a este tiempo de Planck, dos puntos separados por esa distancia no pueden diferenciarse físicamente. Realmente
ahí el espacio y el tiempo toman una estructura totalmente distinta de la que nosotros concebimos, ¿no? Incluso hasta dentro de ese tiempo tampoco podemos estar seguros que el espacio tiene dimensión 3, como vemos que el volumen tiene 3 dimensiones, y si le agregamos el tiempo son 4 dimensiones. Ahí la dimensión del espacio puede ser 10, 11 o 7,8. No hay realmente, no tenemos una teoría que describa bien al universo en esos tiempos. Pero hay ciertos esbozos y hay ciertas proporciones. Entonces, con espero que se vea suficientemente bien. Lo que voy a describir acá es justamente todo este universo, cómo evoluciona el universo de estos tiempos tan tempranos que estaba mencionando hasta nuestros días. Acá vemos nuestros días. Acá en este diagrama tenemos horizontalmente, podemos pensar que es el paso del tiempo. Acá es el inicio del universo y acá estamos hoy. Entre acá y acá hay estos 14.000 millones de años que han transcurrido desde el inicio del universo. Y en esta dimensión podemos ver, se está sugiriendo el hecho que el universo está en expansión. Entonces, se sabe, se ha medido que el universo está siendo cada vez más grande, está creciendo en tamaño, se está expandiendo, y eso se lo simboliza acá con este ángulo. Nosotros estamos acá, tenemos el Homo sapiens, o supuestamente sapiens. Hay estrellas, hay planetas, hay estos agujeros negros, hay radiación que anda por el universo, es luz muy tenue que anda por todo el universo. Tenemos galaxias, las estrellas están combinadas en galaxias. Tenemos un montón de cosas maravillosas, que es eso que nos asombra cuando vemos el universo y nos preguntamos, ¿puede salir esto de la nada? Bueno, vamos a ver. Empecemos entonces acá en este primer instante, después de esta monstruosa explosión, de esta inflación que les mencioné hace un rato. Pero veamos a partir de este momento. Acá estarían los 10 a la menos 32 segundos, y de acá hasta acá entendemos muy bien el universo. ¿Qué había acá en el inicio? Bueno, no había ni planetas, ni átomos, ni partículas, no había nada. Había los constituyentes básicos de la materia, que hoy los conocemos muy bien, que son los quarks, los antiquarks y otros tipos de partículas que son los constituyentes básicos de la materia. En una sopa monstruosamente caliente, a altísima temperatura y con altísima energía. En expansión, a medida que se expande el universo, se va a ir enfriando. Pero en este momento la temperatura era tan grande que estas partículas no podían combinarse entre ellas, no podían asociarse, porque cualquier posibilidad de asociarse entre ellas, los choques eran tan violentos que las disociaba inmediatamente. A medida que el universo se fue expandiendo, acá estamos en 10 a la menos 32 del primer segundo, empieza a pasar el tiempo, acá estamos en 10 a la menos 10 del primer segundo, y acá estamos en 10 a la menos 5 del primer segundo, estamos una millonésima de segundo, más o menos cerca de una millonésima de segundo del iniciado el universo. Ya estos constituyentes básicos de la materia se combinan, formando partículas que ya no son más o menos familiares, que son los protones y neutrones. Acá vemos, por ejemplo, un protón que está formado por 3 quarks. Acá, esto otro tipo de partículas que se llama un pión, pero no importa los nombres. Tenemos electrones, protones, neutrones, luz que está viajando, y algún otro tipo de partícula que se llama neutrino, del cual no vamos a charlar mucho. Pero acá ya tenemos una millonésima de segundo después de iniciar el universo, tenemos las partículas que nos son bastante familiares, que son los protones y neutrones. Y hay un conocimiento físico muy cierto, muy confiable de cómo se comportan esas partículas. Sigue enfriándose el universo, estos protones y neutrones logran, una vez que el universo se ha enfriado y los choques son menos violentos, logran formar núcleos. Acá tenemos un núcleo de helio, el núcleo de deuterio, el núcleo de tritio, y los protones quedan sueltos, que son los núcleos de hidrógeno. Pero todavía no átomos, son núcleos solamente. Porque si los electrones tratan de combinarse con esos núcleos, si lo hacen en un instante, los choques son tan violentos que inmediatamente lo disocian. O sea, acá tenemos electrones y núcleos. Cuando el universo se expande más y se enfría más, llega un momento donde ya los choques no son tan violentos como para romper a los átomos, y los átomos empiezan a aparecer combinados. O sea, los electrones
se combinan con los protones, se combinan con todos los núcleos y forman átomos como los que hoy conocemos con mucha confiabilidad. Todavía no hay ni estrellas, ni planetas, ni nada. Hay solo el universo, es solo una bola enorme de altísima temperatura que está compuesta por átomos. Esos átomos empiezan, por acción gravitatoria, empiezan a atraerse y donde hay pequeñas fluctuaciones de densidad, las regiones más densas son más atractivas y adquieren más masa y se hacen más densas, empieza a crecer la densidad en ciertas regiones. Cuando se comprime por acción gravitatoria, aumenta la temperatura, aumenta la presión y llega un momento donde la presión y la temperatura son tales, son tan grandes que se inician las reacciones nucleares y hacen nacer una estrella. O sea, las estrellas comienzan a nacer por acción gravitatoria entre estos átomos. Después las estrellas se combinan también por acción gravitatoria en galaxias y bueno, tenemos nuestro mundo que conocemos bien. Anterior a este momento, acá está el periodo de inflación, en el cual hay bastante ideas de cómo fue el universo, pero con mucha más incerteza que lo que tenemos a partir de este momento en adelante. Bien, entonces, la idea original era, vemos este mundo maravilloso, lo podemos describir con la física, pero ¿dónde sale todo esto? Tiene que haber, o sea, acá hay una monstruosidad, una cantidad monstruosa de energía y nos preguntamos concretamente, bueno, si no puedo explicar de dónde sale toda esta energía, entonces una idea muy natural sería, bueno, alguien la creó y a esa persona, ese ser o esa cosa que creó toda esta energía del universo le llamo Dios. Entonces, para entender la cantidad de energía que tiene el universo, voy a presentarles a ustedes un modelo del universo, un modelo de juguete del universo próximo que tenemos acá. Acá tenemos unas cuantas galaxias, aquí he puesto 8 galaxias. En el universo no hay 8 galaxias, hay 100.000 millones de galaxias. Y acá cada uno de estos puntos podrían ser estrellas en cada una de las galaxias. Acá en estas habrá una centena de estrellas, pero en realidad en las galaxias hay cerca de 100.000 millones de estrellas en cada galaxia. Y todas las galaxias el universo está en expansión, así que con esta flecha finita estoy indicando una velocidad de expansión. Las galaxias se están alejando entre sí, se están alejando con una velocidad que está, bueno, mientras más lejos están, mayor es la velocidad. Por otro lado, las galaxias se atraen por acción gravitatoria, o sea que con esta flecha gruesa marco la acción gravitatoria que atrae a las galaxias. Acá he marcado, bueno, con M la masa que puede tener la cantidad de materia que hay en una galaxia, y esta letra D indica la distancia entre dos galaxias cualesquiera. Agarramos cualquier par de galaxias y medimos su distancia o consideramos la distancia que las separa. Como el universo está en expansión, resulta que la distancia esta está creciendo, ¿no? Entonces podemos ver cómo crece con el tiempo la distancia que separa a dos galaxias. Acá yo he puesto una letra griega que es la densidad, que significa la densidad de energía que hay en el universo. O sea, densidad de energía significa la cantidad de energía dividido el volumen. O sea, cuánta energía hay en un metro cúbico, por decir así, ¿no? La anterior, eso. Entonces, volvemos acá, tenemos nuestro universo de juguete que acabo de describirles, y yo me pregunto cuánta energía hay en el universo. Entonces, la energía que tengamos en el universo va a estar compuesta por todas las componentes que contribuyen a la energía. La primer componente es la energía de masa, o sea, la masa que hay en las galaxias es la famosa mc cuadrado de Einstein que todos conocen, o sea, es energía. Entonces yo tengo que sumar, para calcular la energía del universo, tengo que sumar toda la masa que hay, la energía que hay en forma de masa en las galaxias. Tengo acá la energía cinética de movimiento. Todos se recordarán de la escuela que le decían, cuando un cuerpo se está moviendo tiene energía de movimiento. Y si alguno tiene buena memoria recordará la formulita que es un medio masa por velocidad al cuadrado, la expresión de la energía de movimiento de un cuerpo que se mueve a una cierta velocidad. Entonces tendríamos que sumar acá, para ver la cantidad total de energía, tenemos que sumar toda la energía cinética de movimiento de todas las galaxias. Notemos que estas dos cantidades, por supuesto, son positivas, es energía
un valor positivo de energía. Tenemos que agregar la energía del campo gravitatorio. Y esto es un poquito más abstracto. Nosotros pensamos ese hecho que cuando dos cosas se separan, al separarse yo estoy pasando energía, estoy cargando de energía al campo gravitatorio que tiende a atraerlos. Lo interesante del campo gravitatorio, la energía del campo gravitatorio, es que en este balance de energía, el campo gravitatorio tiene que tener signo negativo. Y eso se entiende con una metáfora monetarista. En una cuenta de un banco o en una cuenta de una contabilidad de una empresa está el debe y el haber. La energía realizada tiene un signo positivo y esta es una energía potencial que no se ha realizado como materia o como movimiento, pero está latente, es potencial, y por eso tiene que tener un signo diferente de la energía realizada, como cuando el debe y el haber tienen que tener signos diferentes. Bueno, acá he puesto puntitos porque en nuestro universo de juguete no he incluido elementos que sí son importantes en el universo real, que son, bueno, la energía de la radiación, son esa luz que está viajando por el universo. Una cosa se llama la materia oscura, de la cual no voy a hablar. También está la energía oscura o energía del vacío. No voy a hablar de estos detalles, para nuestros propósitos es suficiente con este universo de juguete. Todas estas cantidades entonces dependen de esta cantidad de densidad de energía. Próxima. Acá tenemos la densidad y tenemos la distancia. Pasa a la próxima. Ahora, la densidad de materia que hay en la galaxia es crucial por lo siguiente. Supongamos que tenemos un sistema, un universo de juguete donde tenemos muchísima materia y mucha densidad. ¿Qué sucede? Al haber mucha densidad, la energía gravitatoria predomina. La gravitación es muy fuerte comparado con la velocidad de expansión. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a predominar, si se está expandiendo ese universo, la gravitación es muy grande y va a terminar comprimiéndolo. Entonces, en el caso que la densidad de materia sea muy grande, va a suceder esto. El universo se va a ir expandiendo, pero va a llegar un momento donde va a empezar a comprimirse y en un cierto tiempo dado va a llegar a volver a ser un punto como se inició. El otro caso extremo es cuando la densidad es muy tenue, hay muy poca materia. En ese caso, la acción gravitatoria no va a ser suficiente para frenar la expansión y el universo va a seguir, la distancia cualquiera entre dos galaxias cualquiera, va a seguir creciendo indefinidamente. Acá hay un cambio cualitativo entre estos dos regímenes. Y hay un valor crítico que es el que separa, un valor crítico de la densidad que separa estos dos comportamientos entre el caso de que el universo va siempre en expansión o que algún día va a entrar a comprimirse. El próximo. Bueno, esta cantidad delta, esta densidad del universo es interesante, que se la puede medir, se la puede estimar con observaciones astronómicas y también surge de predicciones de la teoría. La misma teoría esa que explica la inflación, que explica esa explosión monstruosa, predice que la cantidad de densidad que hay en el universo coincide exactamente con el valor crítico. O sea, está entre los dos casos cualitativos que describí. Contracción, expansión y después contracción, o expansión indefinida. O sea, hay muchos argumentos para pensar que la densidad es exactamente igual a la densidad crítica. Y esto es muy importante porque cuando volví dos para atrás, donde estaba el inicio del universo, no, para atrás, otra más, ahí. En este balance, recordemos, hay componentes positivas y hay una componente que es negativa. Cuando la densidad toma el valor crítico, la componente negativa cancela exactamente a las componentes positivas y llegamos a un maravilloso resultado, que la energía total del universo es cero. Pasa dos adelante. Tenemos la energía total del universo. Esto es un resultado que se ha logrado en física en los últimos 20 o 30 años. Hoy todos los astrofísicos confían, tienen mucha confiabilidad en el resultado de esto, que la energía total del universo es cero. O sea, no necesitamos un creador que nos traiga la energía para hacer el universo. Y eso para nosotros ateos es un resultado importantísimo. La energía total del universo es cero, ¿no? O sea, de la nada puede surgir el universo
Sí, Dios no es necesario para proveer la energía de existencia del universo. El teísta o el deísta inmediatamente me va a retrucar, y dice, bueno, el fenómeno, Dios no es necesario para proveer la energía del universo, pero sí es necesario para separar, en cierta forma, la componente positiva de materia y de movimiento de la componente negativa de campo gravitatorio. Porque, en cierta forma, uno pensaría que lo más sensato es que si yo tengo energía cero, para realizar energía cero, lo más sensato es realizarlo con la nada, que no haya nada, que no exista nada con energía cero, que hacer una cosa muy complicada donde hay materia, movimiento, campo gravitatorio que tengan energía cero. Daría la impresión que es una solución mucho más interesante hacer la energía cero con la nada que con toda la materia que tenemos. Entonces el deísta dice, bueno, ahí intervino Dios. Ahí intervino Dios para separar las componentes positivas de las componentes negativas del universo, de energía negativa en el universo. Bueno, quiero vale 4, diría el físico. Quiero vale 4 y mostramos, lo que les voy a mostrar ahora a continuación, es que es perfectamente posible para la física. La mecánica cuántica hace eso, ¿no? La mecánica cuántica nos muestra que es más favorable que haya algo a que no haya nada. O sea, si yo hago un universo con nada, la nada es inestable. La nada decae a un universo con algo. En vez de ser un universo vacío, ese universo vacío decae naturalmente por una acción física a un universo con materia, con movimiento y con campo gravitatorio. Próxima. Lo que voy a describir ahora, bueno, ahora estamos entrando en el campo de la física, que yo les decía que tenemos varias teorías alternativas, que no tenemos suficientes datos para excluir muchas de ellas o todas de ellas y quedarnos con una definitiva, una teoría definitiva que describir. Tenemos muchas alternativas. Lo que yo voy a presentar acá es una posibilidad, una descripción posible, una de las tantas que se maneja, bueno, en una versión un poco ingenua y simplificada, pero que en cierta forma contiene los ingredientes principales de todas las alternativas que describen la inflación. Acá estoy describiendo justamente ese momento de la inflación del universo, donde tenemos un campo que por su naturaleza misma es un campo autorrepulsivo, se repele, la gravitación es repulsiva y explota gigantescamente, ¿no? Entonces supongamos que en un tiempo del universo, en un tiempo en 10 a la menos 35 del inicio del universo, aparece una fluctuación cuántica, o sea, este campo que le llamamos phi, ese campo que algunos le llaman el inflatón, este campo inflatón adquiere una cierta cantidad de energía dada por esta cifra, que no la voy a analizar desde un punto de vista. Esa cifra puede ser muy grande, desde otro punto de vista muy pequeño, pero no importa. Adquiere una cierta cantidad de energía como fluctuación de la energía. Eso usted me dice, no, es violación del principio de conservación. No, no es una violación del principio de conservación de la energía, es una cosa que la mecánica cuántica lo tolera, lo permite, incluso más que permitir, lo hace casi obligatorio. Es el principio, en cierta forma, está basado en el principio de indeterminación de Heisenberg, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Durante un tiempo suficientemente pequeño como este, aparecen naturalmente, espontáneamente aparecen fluctuaciones en la energía con esta magnitud. Entonces es totalmente posible por la mecánica cuántica, más que posible, yo diría, es obligatorio por la mecánica cuántica, que aparezcan fluctuaciones de la energía en esta magnitud. Entonces, una vez que aparece esta energía en este campo se encuentra en una situación de inestabilidad. Esta energía en este campo de Platón lo produce una que se llama un vacío cuántico, es repulsivo, y inmediatamente comienza esta inflación monstruosa. Cuando se crea una pequeña fluctuación de energía en una región minúscula del espacio, inmediatamente ese espacio empieza a crecer en forma monstruosa y empieza a aumentar la energía, porque la característica de este campo es que tiene densidad constante. Si la densidad es constante pero aumenta su tamaño, tiene que aumentar la energía. Pero la energía aumenta en forma tal que continuamente está siendo cancelada por el aumento del campo gravitatorio. O sea, aumenta la energía positiva y también aumenta la energía negativa, cancelándose.
O sea, todo esto surge de una fluctuación cuántica que sucede en un tiempo cortísimo. Acá se produce entonces la monstruosa explosión de la inflación, pero siempre con un balance total de energía cero. Esa expansión monstruosa implica enfriamiento, como toda expansión. Las cosas cuando se expanden se enfrían, y como sucede con el agua, que cuando la enfriamos suficientemente se cambia de fase y se transforma en hielo. Bueno, acá este campo también tiene, cuando se enfría, también tiene un cambio de fase, y pasa de ser este campo raro, que es muy difícil de explicar, pasa a ser a cosas que ya nosotros conocemos que no son familiares. En el cambio de fase, el campo se transforma en las partículas, en los quarks y antiquarks y todas estas partículas que existen. Próximo diagrama. Acá se está simbolizado entonces ese proceso. Iniciamos con un campo cuyo valor es nada. Tenemos el campo inflatón, pero que no hay partículas, no hay materia, no hay nada, con una cierta cantidad de energía que la obtiene por una fluctuación cuántica. En el momento que obtiene esta cantidad de energía por fluctuación cuántica, el campo inflatón entra en inflación y empieza a crecer monstruosamente, hasta que llega un momento en el cual, cuando se enfría suficientemente, el estado del universo pasa de ser nada a ser algo. Hay una transición, es como si se congelase, y se congela en las partículas, los quarks y antiquarks, cuya evolución después ya conocemos muy bien. Resumiendo mostrar cómo el universo puede haber surgido de la nada, como una fluctuación cuántica. O sea, para tiempos mayores de 10 a la menos 32, ahí tenemos física muy confiable, muy bien conocida. Recordamos, partíamos de los quarks, leptones y un montón de otras partículas intermediarias de la fuerza. Un tiempo más tarde, esas partículas se combinan a formar los protones, neutrones y electrones, que ya no son bastante familiares. Ellos más tarde se van a combinar para formar átomos. Estos átomos se van a juntar por acción gravitatoria a formar estrellas. En el interior de las estrellas se fabrican todos los otros núcleos y átomos, de litio hasta el hierro. Algunas de esas estrellas son inestables y explotan en unas maravillosas explosiones que se llaman las supernovas, y durante esos pequeños días o horas que dura una supernova se fabrican todos los otros elementos pesados, hasta el uranio, que después se van a combinar. Toda esta basura cósmica, que este polvo cósmico que hay en el universo, se va a combinar para formar planetas. En algunos casos, cuando se dan las condiciones suficientes, en esos planetas va a crecer la complejidad autoorganizada y va a aparecer la vida, como describe las teorías que se han afianzado en el siglo XX, que son la física, la química y la biología, que nos explican la evolución del mundo sin Dios. Para tiempos anteriores a esto, bueno, tenemos este periodo de inflación que yo he descrito, donde el universo se duplicó 86 veces durante un tiempo minúsculo. Y para tiempos anteriores a eso tenemos la era de Planck, donde podemos decir, ahí se gesta, se genera, es el génesis del espacio y el tiempo, el génesis del espacio-tiempo y de la energía. En el siglo XXI, que es el trabajo que tendrían los físicos del siglo XXI, se van a afianzar las teorías de la gravedad cuántica, mecánica cuántica y cosmología, que nos permitirán explicar la creación espontánea del espacio, tiempo y materia, que resultará en el universo que nosotros observamos hoy. Y todo eso sin Dios. Reconociendo que, por supuesto, hay muchas brechas que tenemos que llenar. Acá hay algunas brechas, acá tenemos muchas brechas, pero pensamos que esas brechas van a ser logradas. Próximo. Bueno, entonces ya me estoy acercando al final de esta charla. Volvamos a estas dos metas que he mencionado anteriormente, la meta de hacer que toda persona pensante pueda ser atea y la meta de hacer que toda persona pensante deba ser atea. Les he mencionado que en mi opinión esta segunda meta estamos prácticamente cercana a lograrla, pero no lo hemos logrado. Yo conozco personas muy inteligentes que piensan, pero que creen en la existencia de un Dios superior. Desde el punto de vista de la filosofía, creen en la existencia de un creador superior,
no tanto en un señor barbudo que nos dice cómo tenemos que comportarnos, que nos va a castigar si hacemos esto, que no nos va a castigar si hacemos lo otro y que pide que hagamos un bien. Lo que sí creo que, si bien esta meta no ha sido quizás lograda en plenitud, yo creo que sí esta meta, esta otra versión de la segunda meta, creo que sí ha sido lograda. Creo que podemos decir que toda persona pensante no puede ser religiosa. Donde por religiosa entiendo las tres religiones abrahámicas, las religiones cristianas, judía y musulmana. Creo que las creencias que obligan, el dogma que tienen estas religiones abrahámicas, son claras e irreconciliablemente incompatibles con las verdades de la ciencia. En cierta forma, la Iglesia Católica tuvo razón y hizo lo correcto cuando juzgó y condenó a Galileo. Hizo lo correcto porque lo que decía Galileo contradecía la base misma de la religión, contradecía la base misma del catolicismo. Lo mismo que tendría que haber hecho con Darwin, lo tendría que haber juzgado y condenado, y lo mismo que tendría que hacer con todos los biólogos y con todos los físicos, nos tendría que juzgar y condenar. Está claro que no es posible hoy ser auténticamente cristiano, judío o musulmán y aceptar los resultados de la ciencia. Se debe optar. Es incompatible la ciencia con las religiones. Está claro cuál sería mi opinión de cuál opción hay que tomar. Próxima. Bueno, ya estoy, con esto quiero terminar mi charla. Por supuesto, nosotros estamos acá en este congreso de ateísmo, no debemos pretender curas milagrosas, que de golpe toda la ciudad, el municipalidad General Pueyrredón se transforme en ateos y que las iglesias las transformen en centros de cultura para hacer conciertos. Desgraciadamente no podemos pretender una cura milagrosa, pero sigamos adelante con nuestras pretensiones, y esa pretensión no debemos abandonarla. Debemos pretender que se use la razón, que se utilicen las capacidades maravillosas que tiene el ser humano de razonar, de pensar, de poner a prueba sus conocimientos para tratar de alcanzar una verdad fundada. O sea, para lograr estas metas necesitamos incitar a que la gente se informe y que piense con honestidad y con coraje. Con coraje, porque muchas veces el uso de la razón nos lleva a conclusiones que nos pueden resultar dolorosas. Yo como físico, por ahí estoy enamorado de alguna idea física, pero hago algunas cuentas y me doy cuenta que mi idea era una estupidez. Y bueno, tengo que tener el coraje de abandonarla cuando el uso de la razón me dice que algo muy bonito que yo quiero es falso. Sobre todo, una de las cosas que debemos evitar, o tratar de hacer que se evite, es tomar posturas de que como que no me importa, o peor aún, la famosa apuesta de Pascal, que seguramente conocen ustedes. Pascal decía que conviene creer en Dios, porque si creemos en Dios y Dios no existe, bueno, no nos pasa nada. Pero si no creemos en Dios y Dios sí existe, nos condenamos. Esa apuesta de Pascal realmente es cobarde y deshonesta. Y creo que es un insulto a la condición humana pedirle a la gente que toma este tipo de postura. Finalmente quiero terminar diciendo que nosotros los ateos tenemos fe y tenemos creencias. Tenemos creencias muy firmes, creemos en el amor, creemos en la justicia, creemos en la paz, creemos en que el mundo se dirige, que la humanidad se dirige a un mundo donde haya conocimiento, donde haya igualdad, donde haya justicia y donde haya paz. Creemos fundamentalmente, y por eso hacemos este tipo de charlas, en el poder transformador de la razón. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dejar un espacio para hacer preguntas o consultas o dar opinión. Por favor, hagámoslo levantando la mano ordenadamente. Sí, por eso. No llego. Te quería preguntar una cosa. ¿La física ha constatado la nada de alguna cosa, de alguna manera?
A ver si entiendo la pregunta. Me pregunta, para los que no escuchan, me pregunta si la física ha constatado la nada. En física, la palabra nada no se utiliza. Nosotros en física utilizamos un concepto que es el vacío. En la física clásica, el vacío era lo que es más parecido al concepto de sentido común de nada. Sin embargo, desde el advenimiento de la mecánica cuántica se encontró que el vacío está muy lejos de ser vacío. El vacío en realidad es, o eso que quizá usted está pensando en la nada, es un vacío dinámico, donde hay permanente creación y destrucción de materia y antimateria. El vacío tiene, la nada para la física está llena de una actividad dinámica que es el vacío cuántico, donde se producen las fluctuaciones esas que yo mencioné. Allí el vacío se puede hacer atravesar la luz, ¿no es cierto? Sí, la luz viaja por el vacío, sí. Ya, y en materia que viaja. Y pasa por el vacío. La materia puede viajar por el vacío, sí. Ahora, volvamos al concepto de nada. El concepto de nada es filosófico. No sé qué significa filosófico. O sea, filosófico quiere decir que es una síntesis del pensamiento, de todo el pensamiento, no solamente físico, químico. La nada sería en oposición a aquello que es. Pero 500 años antes de Jesucristo se discutía en dos ciudades. Había un pensador que se llamaba Parménides y otro que se llamaba Heráclito. En una ciudad Parménides decía que lo que es y lo que no es, que es lo que estaba usted diciendo del universo. Una parte que es y otra que no es, o que todo salió de lo que no es. Y Heráclito, el de otro pueblo, decía: lo que es y está dejando de ser, la nada no existe. Si 500 años antes de Jesucristo ya habíamos evacuado esa duda, ¿cómo usted, como físico de este nivel, habla de que estaba la nada? Que había la nada, y de la nada salió algo. Es absurdo completamente. Entonces, a mí lo que me sorprende, que a esta altura de los acontecimientos, y con un gobierno constitucional, que a esta altura de los acontecimientos tengamos estos cuestionamientos, ¿no es cierto? Porque no tiene razón de ser de que se diga de que el universo estaba la nada. O sea, por empezar, el concepto de universo no es de la física. Bueno, no sé de quién es. Justamente yo diría que si alguien puede hablar del universo, justamente es la física la que se encarga de tratar el tema. Porque la física, ¿qué diría? Mire lo que diría un físico. Todo lo que está fuera de mi conciencia, ¿no es cierto?, es el universo. Pero conozco una parte, un Big Bang que se produjo acá, que dio origen a esto que estoy viendo. Y mi conciencia está reflejando una parte del universo. Debe haber millones de Big Bang. Pues, bueno, hay una de las teorías, es una de las cosas que yo no mencioné, dentro de las teorías de inflación hay muchas versiones. Yo les di una versión muy ingenua de lo que es. Hay algunas versiones que son realmente fascinantes, en las cuales se propone de que esa explosión, esa inflación, no solamente se dio en el universo que nosotros habitamos hoy, y que le llamamos universo, aunque a usted no le guste la palabra, que se generó una infinidad de pequeños puntos que tuvieron inflación, y que este macro multiverso, le llaman algunos, son infinidad de universos como el nuestro o distintos del nuestro. Las constantes de la física podrían tomar valores diferentes en otros universos, pero que desgraciadamente, si bien eso es una predicción de una elucubración teórica, desgraciadamente es absolutamente imposible que hagamos un experimento que confirme o que desmienta esa idea. Hay uno de los problemas que tiene la física, que está cambiando la física en los últimos 20 o 30 años, es que la física está perdiendo un poco lo maravilloso que tenía de la capacidad de hacer experimentos para comprobar sus afirmaciones. Al nivel de la inflación o tiempos de 10 a la menos 43 parte del primer segundo, desgraciadamente no tenemos
posibilidad de hacer experimentos para comprobar nuestras teorías. Y es un problema epistemológico muy grave. Yo me considero ateo, consecuente, ¿no es cierto? Usted pase el tercer cuadro para atrás, por acá, de lo que está pasando ahí, pase acá. No puedo, lo tienen que hacer ahí. Ah, no, eso es una bibliografía. Para atrás. Para adelante, para adelante. Tratemos de no acaparar todo el tiempo también. Sí, tenemos que dar lugar a otras personas. O sea, si recuerda lo que quiere decir, por favor, especifíquelo. Dice que la creación, dice, lo traiciona el subconsciente, señor. ¿Cómo? ¿Qué traiciona la conciencia? La creación, no sé cuánto. Por eso busque. La creencia. No, la creencia no. La creación. No, ahí dice creencia. En ese cuadro, pero pase otro cuadro. La creencia de las religiones abrahámicas son claras y irreconciliablemente incompatibles con la verdad de la ciencia. No, ese no es el cuadro. No es el cuadro, bueno, no sé. Búsquelo. No sé, puse la Tratemos de redondear lo que quiere expresar y podemos dar paso. hacer una pregunta Que se concreta. dice ateo, está hablando de la creación. Entonces, lo está traicionando el subconsciente, señor. Bueno, lamento, si mi conciencia me ha traicionado, por favor, retiren toda la palabra creación y pongan la aparición espontánea. Estamos imbuidos de muchos años de catolicismo y nos han metido la palabra creación. Puede ser que se me haya escapado. No considero que eso invalida nada de lo que yo he dicho. Ahí tiene la palabra. Sí, más que nada para usted, tío. Una parte de mi conciencia me dice cómo poder hacer para encontrarme con este material y no gastar el tiempo de todos los que están acá. Así que para elaborar mí mismo todo lo que he escuchado hoy, lo podemos conseguir después de terminado el congreso. Va a estar todo grabado en DVD y se va a poder acceder prácticamente al costo para que todo el mundo lo pueda difundir. Nada más que eso, gracias. En la página web se pueden inscribir y reciben todas las novedades permanentemente. Ahí les recuerdo, por si los que no lo conocen, es www.congresodeateísmo.org.ar. Es muy fácil de recordar. Señor Tenato. Yo vuelvo a la física entonces, así pasamos. Han fabricado lo que el mundo mal llama la máquina de Dios, que es el colisionador de hadrones. ¿Qué parte de ese tiempo del 10 a la menos 32 es lo que están tratando de determinar prácticamente qué ha ocurrido? Sí, ahora el contexto. Es incorrecto llamarle la máquina de Dios. Cuando yo oí, es un invento periodístico y argentino. Y cuando yo lo oí, me puse furioso. Y mi mujer, que es mucho más sensata que yo, me dijo: no te pongas furioso. Justamente es muy bueno ese nombre, porque es la máquina que va a demostrar que Dios no es necesario. O sea, es bueno el nombre, lo tenemos que interpretar de esa manera. La máquina de Dios, lo que va a lograr, uno de los metas, una de las cosas que se busca con la máquina de Dios, es descubrir empíricamente una partícula que se la ha postulado, que es el bosón de Higgs. Cuando se descubra el bosón de Higgs, cosa que casi todos los físicos apuestan que lo van a hacer en plazo de un año o un par de años, va a salir la noticia. Cuando se descubre el bosón de Higgs, se va a obtener una prueba experimental de que ese mecanismo de inflación que yo les mencionaba, ese campo inflatón que tiene un valor donde el vacío es inestable y decae hacia algo, bueno, es un ejemplo de un campo que cumple esa característica. O sea que va a ser muy interesante en ese sentido. El descubrimiento del bosón de Higgs le va a dar apoyo empírico a ciertos tipos de teorías físicas que son las que describen el universo durante la inflación. Acá yo no lo menciono, pero está las máquinas, los aceleradores de partículas que logran reproducir en el laboratorio las condiciones de energía que se daban en el universo en estos tiempos. Fíjense, acá no había ni átomos, ni partículas, solamente estaban las partículas básicas, y acá está justamente el colisionador LHC, donde la energía llega hasta acá. Para ir a energías más bajas, desgraciadamente, para estudiar el universo en esta región, habría que hacer un acelerador de partículas, que se hizo en el CERN
yo creo que tiene 27 kilómetros de circunferencia, habría que hacer un acelerador de partículas tan grande como la Vía Láctea. O sea que es técnicamente imposible hacer una experiencia. Pero felizmente tenemos los rayos cósmicos. Vienen desde el universo, vienen partículas a altísimas velocidades que tienen velocidades con las cuales podemos hacer experimentos para comprobar las teorías que tenemos para describir el universo en esta región. No sé si contesté la pregunta. Sí, digamos, me deja un poco más claro que están trabajando sobre 10 a la menos 10 hacia abajo, sin llegar todavía a poder hacer la experiencia de qué sucedía a la 10 a la menos 32. No, para eso tenemos que contar con rayos cósmicos. Esos detectores, o sea, esos rayos cósmicos que usted dice que están llegando son los que se están experimentando su presencia en la zona central de Malargüe. Sí. Uno de los problemas que se plantean ahí en Malargüe es de esos rayos. Hay algunos rayos cósmicos que tienen una energía monstruosa y justamente son interesantes para conocer el universo en esos niveles de energía. Teníamos otra pregunta. Se me ocurre lo siguiente, las religiones ejercen una suerte de control social que han influido desde, sobre todo, las judeocristianas o el catolicismo, como lo más cercano a nosotros, que han influido desde a los gobernantes y hasta los derechos, los códigos de justicia de las naciones, en fin, ejercen esa suerte de control social. La sola palabra control social ya asusta, pero me pregunto si el ateísmo en todo caso no propone nada equivalente o, digamos, me refiero a, digamos, el control social, bueno, los 10 mandamientos estaban, no matarás, y uno ya es como que lo tiene incorporado, digamos. Bueno, no creo ser la persona más apta para responder eso, pero permítanme intentar una respuesta. Yo creo que sí, el control social lo tenemos integrado en nuestra naturaleza humana. O sea, en nuestra naturaleza como hombres tenemos integrado reglas de ética. Cuando nosotros vamos por la calle y una persona tropieza y se cae, instintivamente nosotros tratamos de ayudar, aunque sea un hijo de puta el que se cae, instintivamente tratamos de ayudarlo. O sea, creo que tenemos códigos de ética que son tan implantados en nuestra genética, casi podemos decirlo. O sea, tenemos el control social, no necesitamos una institución, iglesia, que nos regule, que nos diga qué significa ser bueno y qué significa ser malo, porque creo que lo tenemos integrado en nuestra biología. Bueno, como especie llegamos, antes de tener el idioma, subsistíamos, o sea, teníamos incorporado un mecanismo de supervivencia a nivel social, así que va más allá de las religiones, previo a eso, ¿no? Sí, yendo al gráfico que estamos viendo ahí, el tiempo que transcurre desde el origen de esta gran explosión hasta el universo actual son 14.000 millones de años. Sí, aproximadamente. Pero hay una franja que me despierta cierta curiosidad, es esa justamente la que está indicando usted, donde se forman los átomos. Sí. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que comienza la formación de los átomos hasta que comienza la próxima? Bueno, este diagrama, por supuesto, no está a escala. Desde acá hasta acá son 10.000 millones de años. Desde acá hasta acá son solamente 10.000 años. Son solamente, a ver si digo bien, sí, 10.000 años. 10 a las 3 por 10 a las 5, bueno, un poquito más de 10. Técnicamente serían 10.000 millones de años. Claro, sí, este dibujo no está hecho a escala. Acá, este momento es muy interesante para la astrofísica porque sucede lo siguiente. Cuando los electrones se combinan con los núcleos, de golpe el universo se hace transparente, porque no hay más cargas eléctricas sueltas, todas las cargas están unidas, no hay más cargas eléctricas sueltas. Y el hecho que se haga transparente quiere decir que la luz empieza a viajar por el universo y ya no choca más la luz. La luz choca con las cargas. Cuando hay cargas eléctricas, la luz hace vibrar las cargas y las cargas absorben la luz. Cuando el universo se hace neutro, la luz empieza a viajar inalterada. Y justamente esa luz que empieza a viajar a partir de este momento que el universo se hizo neutro, es la que se detectó y que se la conoce hoy como la radiación de fondo de 3 grados Kelvin, 2,7 grados Kelvin, que le dieron el premio Nobel a Penzias y Wilson por haber descubierto, casi en forma de casualidad, pero bueno,
la casualidad tiene que caer en la persona adecuada para que la... Pero es esa radiación de fondo. Esto para la astrofísica es un momento muy interesante porque nosotros observando esa luz que nos llega, podemos ver cómo estaba constituido el universo en ese momento, antes que hubiera estrellas ni nada. Es fantástico poder ver el universo, sacarle una foto al universo cuando tenía solamente 10.000 años. Mirá lo que te pasa por decir lo que decís. Saltó el optimismo. Una pregunta. La evolución del universo son 14.000 millones de años. Según Hawking, tengo entendido, o cosa, corríjame, antes del Big Bang no había tiempo. ¿Cómo se entiende esa idea? Estamos, para meternos, tenemos que analizar ese tiempo 10 a la menos 43, que yo ya dije, en 10 a la menos 43 segundos ya el tiempo adquiere ya deja de ser un parámetro de orden, ya no podemos hablar de antes y de después. Cuando el tiempo es tan minúsculo, ya el concepto de antes y después se desvanece. Incluso hay algunas de las teorías de Hawking, es que, hay un teorema muy importante de Hawking y Penrose, que si no consideramos la mecánica cuántica, si nos olvidamos de la mecánica cuántica, dicen Hawking y Penrose que haciendo tender al tiempo cero, se produce lo que le llaman una singularidad. O sea, todo se hace infinito, la temperatura es infinita, la presión es infinita, y realmente eso para la física es imposible hasta de pensarlo. O sea, los físicos quieren evitar la singularidad, no les gusta la singularidad. Hawking demostró una de las cosas, a pesar de que no tenemos una teoría válida todavía, completamente válida en esas regiones, Hawking demostró que por efectos cuánticos se puede evitar la singularidad, y justamente se la evita dándonos cuenta que tender el tiempo a cero no tiene sentido físico. Tiempos menores de 10 a la menos 43 pierden sentido físico. Por más que uno tenga una ecuación matemática, que era la ecuación de la relatividad de Einstein, donde aparece la letra T, poner T igual a cero no tiene sentido físico. O sea, lo más que podemos hacer es llevar T al orden de 10 a la menos 43. Y si T no llega a ser cero, entonces la física se comporta mucho mejor. O sea, hay mucha esperanza de que la mecánica cuántica regularice, le dé suavidad a las ecuaciones de la gravitación en ese momento, ¿no? O sea, lo que no tiene sentido es pensar que había antes del tiempo t igual a cero, porque el tiempo fue creado... Uy, dije la palabra. Voy a retroceder. Porque el tiempo apareció junto con la naturaleza. O sea, no es que el Big Bang se produce, no es que tengamos un espacio y tiempo vacío donde no hay nada, y en un punto del espacio y tiempo hay pum y aparece el Big Bang. No, en el Big Bang se inventa, se genera, se gesta, se inicia el tiempo mismo. O sea, lo que explota es el tiempo. O sea, no tiene sentido preguntar qué había antes del tiempo, porque el tiempo es creado o es inventado, es fabricado, es iniciado en el Big Bang. Acá espacio, 2 preguntas más. De hecho, San Agustín, que a pesar de ser santo, una persona maravillosamente brillante, se adelantó a esta idea de que de que no tiene sentido preguntar qué había antes del inicio del tiempo, y dicen que alguien le preguntó a San Agustín qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo. Y San Agustín le dijo, antes de crear el mundo, Dios estaba creando el infierno para los que hacen preguntas como esas. Sí, Alejandro. Por supuesto que hay nociones de la física que resultan contraintuitivas, ¿no? La mayoría, de casi todo lo que estamos viendo acá, resulta muy contraintuitivo. Ahora, con respecto a la expansión del universo, te quiero hacer una pregunta, ya que sos el señor Barbudo, por ahí me podés contestar. ¿A dónde encuentra el universo espacio para expandirse? O sea, si se expande dentro de algo. Bueno, o sea, tiene que haber algo afuera para que se pueda expandir. Por eso la idea de la expansión del universo es peligrosa. Es una metáfora que tiene, como decía recién, no es una bola en un espacio grandote, una bola que empieza a crecer dentro de un espacio. Claro. El espacio es la bola misma. Y lo podemos pensar en una metáfora. Imaginemos un universo no de 3 dimensiones espaciales y una temporal, sino imaginemos un universo mucho más sencillo, un universo plano de 2 dimensiones. Entonces, ese universo podría ser modelado por un globo.
Entonces, a medida que yo voy inflando el globo, dos puntos que están dibujados sobre el globo se van separando, se van expandiendo. O sea, hay una expansión porque el globo se está inflando. Lo que se está inflando es el espacio-tiempo. No es que los objetos se están moviendo dentro de un espacio vacío y se están separando. Es el espacio-tiempo lo que se está agrandando. Pero perdón, de alguna manera se está generando espacio mismo dentro del universo. En la expansión sí se genera espacio-tiempo. Sí. Okay. ¿Una pregunta más? Sí. No es mi idea la de generar una división en un grupo que tampoco somos dentro del marco de esta sociedad, ¿no? Pero en este congreso, la pregunta puede ser para el profesor o para vos, que yo soy organizador. Se ha incluido a los agnósticos también en este congreso, y no, mi concepto, por lo menos, no sé si lo compartís o aclararlo en todo caso, es ¿el agnóstico no sería como un ateo tímido? Yo pienso que el agnóstico, bueno, no sé si querés contestar vos o opinar vos. Yo voy a dar una opinión. Yo antes de hacerme ateo activista, confundía la palabra agnóstico. Yo pensaba que un agnóstico lo confundía con un ateo. El agnóstico, o sea, la palabra agnóstico significa que no se puede saber, que él no sabe. El agnóstico dice, yo la verdad no sé si Dios existe o no. Muchos dicen, yo sé que Dios existe o no, pero creo que sí. No sé, no puedo saber si Dios existe, pero creo que sí. O no puedo saber si Dios existe, pero creo que no. En cierta forma creo que pienso que el agnóstico es una postura más bien que rechaza la pregunta, o sea, se pone aparte del debate sobre que si Dios existe o no existe. En cierta forma no me cae simpática la idea del agnosticismo, porque yo creo que sí se puede saber si Dios existe. Si Dios existe tiene que haber muestras. O sea, Steven Weinberg en una charla, un físico que yo mencioné la cita acá en la primera página, una vez tuvo un debate, una conferencia, una mesa redonda con otro físico, Polkinghorne, que es creyente, abandonó la física y se hizo pastor protestante. Y estaban en un debate y Weinberg terminó diciendo, bueno, a Dios, si Dios existe, no le cuesta nada darme una pequeña señal. No le cuesta nada que nos den. Por ejemplo, que a mí me va a caer mal, dijo Hawking, pero a ustedes les puede dar una prueba de que Dios existe. Que en este momento caiga un rayo que me mate, que me destruya. Entonces ustedes váyanse creyendo que caiga el rayo. Bueno, y Polkinghorne le dice, bueno, no, yo espero que el Dios en el cual yo creo no sería tan malo de hacer porque generaría un problema teológico para mí. Entonces Weimar le contesta, sí, no solamente un problema teológico, sino había un problema de limpieza prevenido. Pero insisto que creo que el agnosticismo no está fundado. Creo que sí se puede saber si Dios existe o no. Sí, generalmente el agnóstico se basa en decir que tampoco puede demostrar que Dios no existe. Lo que pasa es que si uno tomara esa postura tendría que darle la misma oportunidad a los unicornios, a los duendes, a las demás cosas. Es decir, el que afirma es el que tiene que demostrar. Si un creyente afirma que Dios existe, debería demostrar pruebas. El ateo no tiene pruebas, no cree. Si no hay pruebas, Dios no existe. Pero igualmente el interés de este congreso es agrupar a todos aquellos que tenemos afinidad. Es decir, un agnóstico no cree en Dios y generalmente prefiere utilizar la razón. Yo prefiero que adhiera y que sume a este evento, incluso hasta prefiero que estén los creyentes más racionales también de este lado. ¿Podría replicar? ¿Cómo? ¿Podría replicar? Tiene que ver con esto y un poco para sacarnos una carga tremenda que tenemos los ateos. Esa es la base. Además los milagros le ocurren a quienes creen en milagros. Bueno, muchísimas gracias. A las 16 los esperamos para también seguir profundizando en el saber desde el lado del derecho. Así que los esperamos en un ratito.